Hola, buenos días para todos. Es un gusto verlos. También queremos saludarles como iglesia a las personas que nos están visitando por primera o segunda vez. Y es muy especial que como iglesia recibamos a estas personas que se van adhiriendo, que el Señor las va adhiriendo a nuestra iglesia para que vivamos el Evangelio, para que compartamos en comunidad, vivamos en comunidad el Evangelio, que es la razón por la cual nos congregamos. También queremos manifestarle a las personas que nos están visitando que en la parte posterior se encuentra una mesa y queremos orar por ustedes. No tengan temor de acercarse, de contarnos sus necesidades de oración, darnos sus daticos. Nos gustaría llamarles y también estar pendiente como de ustedes y mirar en las diferentes situaciones que se van presentando, poder tener conocimiento y orar reiteradamente por esas necesidades. Así que al final los esperamos allá para darles también un obsequio y darles una información. También, hermanos, la idea es que nos pongamos de pie, podamos saludarnos, vernos, tener un contacto cara a cara para que antes de iniciar el servicio podamos tener un contacto corto. También para los niños para que puedan ir pasando a sus clases. Ya después de que una semana no hemos podido estar juntos, podernos saludar y ver y tener un contacto así corto. Yo sé que si nos dieran todo el servicio para podernos saludar y vernos y compartir, nos extenderíamos hasta allá. Entonces, ya vamos finalizando para que tomemos nuestros asientos. Me alegra mucho saludarles. Bendiciones. Sí. Hola. 1. Hola. 1, 2, 3. Sonido. 1, 2. Ya estaba ecualizado, ¿cierto? Está muy duro. Iglesia, buenos días. Nuevamente, bienvenidos. Nos alegra tenerlos con nosotros. Damos gracias a Dios por este día soleado, tras tanto invierno que está azotando a nuestro país. Damos gracias a Dios que sea la oportunidad de que la lluvia no interfiera en esa intención que tenemos los domingos de venir y estar juntos en la presencia del Señor como su pueblo, como su iglesia, como un solo cuerpo que somos, que podamos disfrutar unos de otros. Por eso nos saludamos, porque es ver que el favor de Dios ha estado con nosotros hasta hoy, que aún seguimos con vida, que seguimos cumpliendo ese llamado que el Señor nos ha hecho hasta que nos lleve a su presencia. Hermanos, entonces, no siendo más, vamos a dar comienzo al mensaje de esta mañana. Y el título que le he puesto seguramente va a causar algún tipo de interés, pero no voy a apuntar hacia allá. No sé si se alcanza a ver de ahí, que hay mucha luz. El título es Noche de Fantasmas, pero antes de que se me distraiga pensando en que voy a hablar sobre el Halloween, no, voy a hablar de otro tema. Y mi intención es que veamos
cómo el desconocimiento de el obrar de Dios, que para muchos podríamos llamar como extraño, nos puede llevar a conclusiones erróneas de quién es Él y por qué permite las cosas que nos suceden. ¿No ha visto? Hay libros que han titulado Cosas malas que le pasan a la gente buena y cosas buenas que le pasan a la gente mala. Si analizamos a la luz de la Escritura, delante de Dios no hay gente buena. Todos estamos en esa línea de no cumplir con los estándares de Dios. El peligro de creer que hay gente buena es pensar que entonces ellos no necesitan de Dios, que los que necesitan de Dios son los que o se consideran a sí mismos malos o los consideramos personas indeseables en la sociedad, pero todos necesitamos de Dios y cuando ya hemos venido a Dios, Dios empieza a tratar con nuestra vida y si no entendemos quién es Dios y cómo obra, vamos a estar tal vez desilusionados, desanimados o quizá culpando al que siempre le echamos la culpa de todo y es a Satanás. Y no siempre es él el que está detrás de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Quiero, hermanos, iniciar este tiempo relatando el testimonio del pastor Renzo Espinosa. No sé si algunos saben quién es él. Él es el pastor de uno de los rediles, del redil del norte, que está ubicado en la ciudad de Medellín, en Bello. Su esposa se llama Esther. Y él ha escrito un libro que se llama 7 claves bíblicas para alimentarnos saludablemente. No es que le estoy haciendo aquí alguna promoción al libro, pero es un libro interesante debido al testimonio que hoy quiero compartir con ustedes acerca de ellos como pareja. Yo sé que aquí hay muchos testimonios. Levante la mano si usted tiene un testimonio de algo que Dios ha hecho. Yo quisiera que ustedes salieran acá o que lo escriban y yo puedo leerlo y compartirle a la iglesia lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, porque si no estamos contando esas maravillas, la gente pensará entonces en esta iglesia nunca pasa nada. Yo nunca he visto a nadie dando un testimonio, dándole la gloria a Dios frente a la iglesia de lo que Él ha hecho. Y necesitamos, para que los no creyentes se convenzan de que realmente Dios está actuando a pesar de todo lo que está sucediendo. Y para que los creyentes podamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Amén. Entonces, téngame paciencia con esta lectura. Me perdona si de pronto sale alguna lágrima porque conozco de primera mano lo que está pasando, porque esto es una historia que ya lleva unos 10 años, entonces no ha sido nada fácil para ellos y él ha tratado en este libro de plasmar un poco lo que ha sucedido en ellos o con ellos. Y escribe el pastor: lo que estás a punto de escuchar no es una crónica de derrota, sino una historia de valentía y de esperanza. Voy a hablarte de mis catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es como la chispa que enciende un motor, un evento que pone en marcha un cambio significativo. En mi caso, ese catalizador llegó al cruzar el umbral de una nueva década de mi vida, cuando la enfermedad irrumpió inesperadamente en nuestro hogar. Me encontraba en la sala de una clínica en Envigado mientras mi esposa Esther asistía a lo que suponíamos sería una revisión médica de rutina. Era un día tranquilo, sin señales de lo que estaba por venir. Para distraerme llevé un libro que trataba de dieta y salud. Cada palabra resonaba en mi interior como un eco que sin saberlo me preparaba para lo que estaba por venir. Sentí que esas páginas eran un preludio, un mensaje destinado a anticipar el giro que cambiaría nuestras vidas. Cuando Esther salió del consultorio, su rostro, habitualmente sereno, estaba cubierto por una sombra desconocida. Mi corazón se encogió, me acerqué buscando en sus ojos respuesta a preguntas que no me atrevía a formular. ¿Qué te dijo el médico? Insistí, esta vez con la voz quebrada por la ansiedad. Finalmente Esther giró hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas mientras pronunciaba las palabras que cambiarían nuestro mundo. Tengo insuficiencia renal en estado crítico.
necesito empezar diálisis de inmediato. El tiempo pareció detenerse. Mi mente luchaba por comprender el peso de esas palabras, pero la tristeza en el rostro de Esther lo decía todo. La abracé con fuerza, tratando de ofrecerle refugio en medio de aquella tormenta. En ese abrazo desesperado nuestras lágrimas se mezclaron mientras buscábamos estabilidad en un mar de incertidumbre. Ese diagnóstico fue nuestro catalizador, una prueba que nos empujó a reevaluar nuestras prioridades y buscar un camino hacia la sanidad integral. Con el amor como ancla y nuestra fe como guía, nos preparamos para enfrentar lo desconocido. Y como dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A pesar del horizonte incierto, decidimos dar el primer paso sabiendo que cada desafío sería una oportunidad para crecer, luchar y descubrir fuerzas que desconocíamos. Esa noche fue una búsqueda desesperada de respuestas. La oscuridad envolvía nuestra habitación como un manto pesado y el descanso se volvió un lujo inalcanzable. Mi mente, atrapada en un torbellino de preguntas, regresaba siempre a la misma inquietud. ¿Cómo había caído Esther en las garras de la insuficiencia renal? Cada pensamiento se proyectaba como sombras inquietas, tejiendo un tapiz de preocupación que me envolvía. Incapaz de permanecer en la cama, me levanté. Tenía que entender. Encendí la computadora buscando el vasto universo digital, alguna explicación que disipara la incertidumbre. Lo que encontré fue abrumador. Datos, estadísticas y términos médicos que parecían formar un laberinto sin salida. Entre tantas causas posibles, una figura destacaba con claridad: la hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Este adversario había trabajado en las sombras durante años, dañando la salud de Esther hasta que el daño se volvió irreversible. Reflexioné sobre la amarga ironía de su nombre. Así había invadido nuestras vidas, furtivo y devastador, obligándonos a reconstruir desde las cenizas. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por la ventana, trajeron consigo un tenue destello de esperanza. Era como si la luz misma susurrara que incluso en las noches más oscuras, el amanecer siempre llega. En las noches más difíciles, cuando la carga parecía demasiado pesada, encontrábamos consuelo en la oración. Entregábamos nuestras preocupaciones a Dios y recordábamos sus palabras. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esa promesa se convirtió en nuestra ancla, recordándonos que no enfrentábamos este desafío con nuestras fuerzas únicamente, sino con el respaldo de una gracia divina que siempre, siempre, siempre está presente. Esta historia lleva más de 10 años, creo que 11 o 12. Esther lleva todo este tiempo esperando un donante de riñones. Hace 2 años, por causa de situaciones en la salud de nuestro país, decidieron que todos los que estaban en fila para algún tipo de intervención o para estos tratamientos debían empezar de cero. Debían volver a hacerse todos los exámenes para poder calificar para un trasplante. Eso fue para ellos como si se abriera la tierra por segunda vez. Fue como perder las pocas esperanzas que ya había de un donante. Y ella ha seguido sufriendo de muchas cosas, entre ellos unos vértigos impresionantes, pero es una mujer de mucha fuerza, de mucha confianza y entrega a Dios. Y ahí no termina la historia. Hay más. Pensaba dejarla al final, pero de pronto se me olvida porque suele suceder. En tiempo de pandemia le fue diagnosticado al pastor Renzo diabetes. Y fue otra cosa con que lidiar.
Entonces, dice uno, pero ¿qué puede estar ocurriendo allí? Y hace poco en un grupo de oración le decía a las personas, si supiéramos qué es lo que está haciendo Dios tras bambalinas en las pruebas de la vida, si su propósito es mucho más allá de lo que para nosotros se vuelve una calamidad, un desastre, el fin de todo, si supiéramos qué está haciendo Dios, tal vez le diríamos, Señor, no manda una, ni dos, ni tres pruebas, que sean más. ¿Qué tal si un hermano que está pasando por una situación difícil, yo le pudiera decir, estoy diciéndole a Dios en oración que aumente tus pruebas? Porque si vas a parecerte más a Cristo, pues vale lo que Dios está haciendo. Hermanos, el Evangelio de Marcos tiene un propósito especial. Usted sabe que en la Biblia hay 3 evangelios llamados sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo dirigido a la sociedad judía, Marcos dirigido a los romanos y Lucas dirigido a los griegos, y escritos para ese tipo de población. Entonces, en el libro de Marcos, hay algo que quiere Marcos que captemos al ir leyendo todo ese evangelio. Y es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Hace una semana les hacía una pregunta, ¿la recuerdan? ¿Quién eres tú? ¿Ya la despejó? ¿O todavía sigue ahí buscando? No la vaya a buscar dentro de usted. Ayer viendo unos programas me crucé con uno que decía, la que estaba hablando era una jovencita, creo que no tenía más de 22 años, una medium. Y me quedé escuchándola, y como ahorita estamos en todo ese fervor de películas, de terror, de convenciones, de brujería, sí escuchó la que hicieron en Medellín, que estaba avalada por Confama, ¿cómo le parece? Confama metido en esos temas que no debería estar, pero por algo le están pagando la millonada que le están pagando al presidente de Confama, para que ayude a que todas esas familias que están vinculadas con Confama empiecen a explorar todo esto. Y decía esta medium, si tú quieres conocerte, si quieres desarrollar todo tu potencial, si quieres saber que tú eres un Dios, tienes que buscar las respuestas en ti mismo. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. La solución está fuera de mí. ¿En quién? Dios. Y Él debe venir y entrar a mi vida y mostrarme realmente quién soy. Ahora la pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿quién es Jesús para usted? Esa incógnita está mientras usted lee el Evangelio de Marcos. En el seminario pasé un año entero estudiando Marcos y soñaba y ya conocía las divisiones y qué seguía aquí, qué hizo Jesús aquí, a dónde fue. Fue impresionante, pero fue precioso. Y Jesús viene haciendo milagros, maravillas, prodigios, como usted lo quiera llamar, dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, levantando muertos, sanando paralíticos, a leprosos. Y Él le decía a los discípulos, no le digan a nadie quién soy. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si Él viene a manifestar el reino de los cielos, ¿cómo que no digan quién soy? Y es importante, hermanos, saber quién es Jesús, porque de ahí parte que el evangelio se vuelva algo peligroso o algo no tan efectivo como debería. Este tema en Marcos, lo definen los teólogos como el secreto mesiánico. Y Marcos nos va llevando poco a poco al entendimiento de quién es realmente este hombre que vino hace más de 2000 años.
Aquí, a medida que avanzamos, Marcos deja ver que la gente no entendía quién era él y sus discípulos tampoco. Así que vamos por favor al libro de Marcos capítulo 6 o al Evangelio de Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52. Y mientras lo leemos, piense en esa pregunta por favor. ¿Quién es Jesús? Recuerdan que hace 15 días la predicación se titulaba La obra de Dios, la obra del Señor a la manera del Señor. Y nos remitía, ahí en ese capítulo 6, usted puede ver el primer versículo, trata de Jesús, del momento de Jesús en Nazaret, donde no pudo hacer muchos milagros y donde intentaron asesinarlo. ¿Por qué? Porque la familiaridad, es decir, Jesús había crecido entre ellos y no podían creer que él fuera un enviado de Dios porque creció ahí cerca de ellos. El no conocer la misión de Jesús les llevó a hacerse las siguientes preguntas. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y sus conclusiones erróneas, mezcladas con indignación y enojo, les motivó a intentar lanzar a Jesús por un precipicio. Y lo dije hace 15 días, y eran creyentes muy fervorosos y apasionados por Dios, que iban a la sinagoga cada semana a invocar el nombre de Dios y a adorarlo. Así que vamos a hacer lectura de la palabra. Puede ponerse de pie, por favor, para que leamos la palabra de nuestro Dios, que es verdad. Y dice el Evangelio de Marcos: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era, ¿qué? Un fantasma. Y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Tome asiento, por favor, y guardemos un momento de silencio para que esta palabra llegue a nuestro corazón, no solo a nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón. Amado Dios, solo tú puedes abrir nuestro entendimiento. Tú te has revelado a través de tu palabra y es a través de ella que te has dado a conocer, también a través de tu creación. Pero tu palabra nos muestra quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa verdad traiga libertad de la cautividad de pensamientos que a veces no nos permiten reconocer el obrar de Dios en nuestra vida. Señor, tal vez todavía somos supersticiosos, agoreros, y hay momentos que donde debiéramos darle la gloria a Dios y reconocer que Él está actuando, le atribuimos cosas a Satanás. Que este
pasaje de tu palabra nos ayude a entender tus propósitos a la luz de tu escritura, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vuelvo y repito, una idea equivocada sobre la persona de Jesús puede distorsionar considerablemente o peligrosamente el evangelio que predicamos. Hoy en día se predica supuestamente un evangelio, pero que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles, dice, sea maldito. Así que pararse uno en un púlpito a predicar la palabra de Dios no es algo sencillo. Es un desafío a la razón, es un desafío a mis deseos y a mi forma de pensar. Pero yo no estoy aquí dando mis opiniones, sino que estoy transmitiendo un mensaje que ya ha sido dado y que no puede tergiversarse ni distorsionarse, sino pasarse fielmente tal y como fue entregado. Y esa es una gran tarea. Por eso usted cada día, por favor, ore por mí, ore por quienes se paran frente a una congregación a predicar y oren por ustedes mismos también. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de personas a las cuales se les predica herejías y no se están dando cuenta. Y a todo lo que escuchan dicen amén. Y uno dice, pero no se han detenido a pensar qué es lo que ese hombre ahí está diciendo. ¿Y sabe qué es? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted no estudia la Biblia, alguien se para y le habla y usted tal vez queda convencido de que eso tiene que ser lo que dijo Dios, si esa persona lo está exponiendo de esa manera. Volviendo nuevamente al pasaje. Aquí en esta historia, Jesús está enviando a sus discípulos a que pasen a otro lugar. Era Betsaida, algo corto, a 9 kilómetros pasándolo en la barca. Había otra forma de llegar allá y era bordeando la bahía, caminando, pero Jesús decide, salgan de aquí. Y el término en griego es que los forzó, los obligó a que salieran de entre esa multitud donde estaban para que se fueran hacia ese lugar. Y Él les dio esa orden, yo iré después. ¿Qué era lo que estaba pasando? Jesús estaba dirigiéndose a una multitud y había pasado todo el día enseñándole a esta multitud y llega un momento donde los discípulos ya estaban preocupados. No había preocupación en Jesús, pero los discípulos sí estaban preocupados porque dice que había alrededor de 5,000 hombres y si a eso les ponemos algunos de ellos esposa e hijos, pues podrían ser 10,000 o 15,000 personas. Y la preocupación de ellos es, Señor, envíalos ya para la casa porque se está oscureciendo y no han comido nada. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ahí sí se puso más difícil la situación. ¿A dónde vamos a ir a comprar tanto alimento y ni 200 denarios alcanzarían para colmar el hambre de esta multitud? Y él empieza, que muchos conocen eso, que con unos cuantos panes y unos peces dio de alimento a toda esta multitud y sobraron 12 canastas llenas. Hubo un momento donde la gente se quedó tan impactada que empezaron a murmurar entre los grupos donde estaban reunidos, este es el que necesitamos que nos dirija. Vamos, como dice Juan capítulo 6, vamos a hacerlo nuestro rey. Nos sacia el hambre, nos sana de las enfermedades. Hagamos que este hombre nos dirija en una revolución contra el imperio romano y que seamos libres de este yugo que nos han impuesto. ¿No les suena algo parecido a lo de ahora? Evangelio de la prosperidad, salud, riqueza, aquí en esta tierra, ahora y ya. Ese Jesús llama mucho la atención. Tanto que hay iglesias de 15,000, 20,000, 30,000. Hay iglesias en Estados Unidos que alcanzan a reunir 100,000. Pero eso es atractivo, es como el pare de sufrir.
Y Jesús, viendo lo que intentaban hacer y que los discípulos podían ser contagiados con esa idea, les dice, váyanse. Y él despide a la multitud y se va a orar. Mientras los discípulos están en el agua, él está en tierra orando. Mientras ellos están remando y parece que se desata una tormenta y empiezan a remar hasta tal vez perder la esperanza de poder llegar hasta el otro lado, Jesús está orando. Y mientras está orando, para que realmente sean abiertos los ojos de las personas, para que entiendan su misión y que no era un tipo de Mesías que llenaba las expectativas de una comunidad, sino el Mesías que Dios les había enviado, no para libertarlos del yugo romano, sino para liberarlos del pecado, no solo para saciar sus cuerpos y mantenerlos bien alimentados y sanos, sino para alimentar su alma. Él acababa de darles pan, pero llegó en otro momento donde les dijo, yo soy el pan del cielo. Y termina antes de su sacrificio diciendo, ustedes deben comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Los que no entendían decían, no, y esos cristianos son caníbales. Ese Señor está diciendo que se lo coman allá entre todos. Así que aquí vemos cómo Jesús hace que los discípulos se separen de él. Se cree que eran por ahí las 6 de la tarde, ya estaba ocultándose el sol y ellos empezaron a remar y a remar. Ahora empieza una tormenta inesperada y los discípulos pasan de alguna manera esta prueba yendo a Galilea. Eso les llevaba 9 horas y parece que cuando Jesús decide ir a ellos, no habían avanzado sino 4,5 kilómetros en más de 9 horas. Porque cuando Él decide ir a Él, que esto es una forma romana de dividir la vigilia o la noche para ellos, dice, y fue a la 4ª vigilia, o sea, los envió casi oscureciendo y a las 3 de la mañana todavía estaban en la mitad de a donde tenían que ir. Uno se pregunta, ¿será que habían decidido tomar otro rumbo ya que Jesús no llegaba? Porque ellos terminaron en la mitad del mar. Y si usted ve el trayecto que tenían que hacer, no era que tenían que ir hasta la mitad del mar. Tal vez considerando que Jesús no llegaba, dijeron, vamos de una vez a Capernaum. Y esto nos da a entender cómo a veces Dios nos dice hacer algo y terminamos haciendo otra cosa. Porque en medio de la prueba consideramos que Dios no está, que nos dejó completamente solos, que estamos abandonados. Pero cuando usted ve el texto dice que Jesús oraba y viéndolos fatigados, ¿cómo los vio? Pero ¿cómo hizo para verlos? Desde donde Él estaba orando dice que los vio fatigados. ¿Por qué? Porque Él sabía todo. Conoce todas las cosas y sabía que se iba a desatar una tormenta. Él solo quería era sacarlos de este fervor popular, de esta falsa idea de quién debía ser el Mesías para ellos y llevarlos a fortalecer su fe y que realmente pudieran entender quién era Él. ¿Por qué dice la Escritura que no habían entendido quién era Jesús ni lo de los panes? Porque su mente estaba ¿dónde? Embotada. En otras versiones dice, sus corazones estaban endurecidos. Es difícil que el Evangelio entre en una mente embotada, en un corazón endurecido. ¿Quién tiene que venir a orar en ese corazón? El Espíritu Santo de Dios. Hay gente por ahí diciendo, sí, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús. Pero es un Jesús acomodado a sus gustos, a su manera de ver.
Para muchos Jesús es simplemente un hombre que dio unos grandes mensajes que hoy aportan al mundo o a esta sociedad, que fue un profeta que fue respaldado de alguna manera con los milagros que llevó a cabo, pero que no pasa de ser eso, de ser un simple hombre, que el cristianismo lo convirtió en Dios, lo divinizó. Pero ahora vamos a ver en el texto si realmente Jesús era un simple hombre o era más que eso. Imagínense que ellos ya habían experimentado una situación en la barca, en una tormenta, pero la diferencia de este episodio es que Jesús estaba dormido en la barca y ellos lidiaron con la tormenta, pero cuando no pudieron, hicieron lo posible de despertar a Jesús antes de que murieran. Pero ahora están solos, ahí no está Jesús en la barca. Esa es la escuela del quebrantamiento para nuestras vidas. Los discípulos necesitaban entender quién era Jesús y cuál era su misión, y este era uno de los métodos extraños, entre comillas, de Dios. A veces no sientes que las pruebas por las que estás atravesando son difíciles de soportar y sientes que Dios ya no está ahí, o en medio de la ignorancia espiritual se culpa a Satanás de lo que sucede cuando es quizás Dios quien está fortaleciendo nuestra fe y alejando nuestros temores. Así que hemos visto esos tres aspectos. Jesús hace que sus discípulos se separen de Él. Jesús permite que haya una tormenta. Y ahora vemos a Jesús que decide, en el tiempo que Él cree o consideraba debía hacerlo, acercarse a los discípulos. Vuelvo y repito, Jesús podía haberse ido caminando por la orilla de la bahía hasta llegar a sus discípulos y esperarlos allá. Pero Él decide hacer otra cosa más asombrosa. No coger una barca e irse remando como lo hicieron sus discípulos, sino que, ¿qué dice el texto? Él decide caminar sobre el agua. ¿Ha caminado usted sobre el agua? ¿Cierto? Uno diría, pregunta tan ridícula, no. Ahora sí hay unos aparatos que tienen como, no sé, un turbo atrás y la gente parece caminar y se eleva, o hay ilusionistas que han hecho eso de hacer creer que ellos pueden caminar sobre el agua, pero ni Pedro, porque aunque en esta historia no aparece Pedro, ¿por qué? Porque seguramente le dijo a Marcos, no escribas eso, no escribas que yo en mi impulso le dije al Señor que me dejara ir hasta allá, si era Él realmente, y me hundí. Aquí no está. Es Marcos lo cuidó un poco de su reputación, pero Jesús decide caminar sobre el agua. Y una cosa extraña que veía en el texto cuando lo estudiaba era, y Jesús quería pasar de largo. Jesús pensaba ir a donde Él les dijo que iba a ir y dejar que ellos siguieran. Pero aparece aquí algo, y es lo que, por eso puse el título de Noche de Fantasmas. Porque seguramente en esa noche ellos no se imaginaron que Dios estaba presente ahí, que los estaba preparando, que estaba transformando sus corazones, abriendo su entendimiento para que pudieran ver la divinidad de Jesús y el propósito de su misión. Y dice que cuando Jesús iba caminando, todos observaron esa figura y en su superstición, porque ellos estaban en medio de un mundo donde se experimentaba la presencia de espíritus malignos, Jesús ya les había mandado a predicar de 2 en 2 y habían ido con autoridad de sanar y de echar fuera demonios. Y en todo ese run como el de ahora, si usted le pregunta a alguien, ¿qué se celebra en octubre? Halloween. ¿Y por qué? Porque usted entra a las zonas residenciales y ya ve armado el tema de Halloween. Pero en diciembre también ve el tema de Navidad, y no con Jesús, sino con Papá Noel. Bueno, entonces,
Si usted pregunta en qué mes estamos o qué se celebra este mes, todo el mundo sale Halloween. Estados Unidos está invadido de eso. Las ventas son astronómicas. Todo lo que se hace en torno a Halloween que está opacando lo que se hace ya en Navidad. Es increíble. Y se nos olvida que este es el mes donde celebramos un año más de la Reforma Protestante. Este es el mes de la Biblia. Aproveche que hay descuentos y compre una Biblia o se la regalan también. Otra cosa es no le voy a decir el mes del pastor, pero en octubre hay día del pastor. No sabía, ¿cierto? Pero más fácil lo otro es Halloween. Bueno, entonces cuando ven a Jesús dicen, o no lo vieron porque lo que vieron fue una figura ahí caminando sobre el agua y dice, un fantasma, dice que se llenaron de un gran temor, se turbaron. Ese término se turbaron es el mismo que se utiliza cuando le dijeron los sabios o le preguntaron los sabios a Herodes, hemos venido a adorar al rey de los judíos. ¿Usted sabe dónde está? Y dice que Herodes se turbó en gran manera, es decir, le entró como un frío, un escalofrío. Así no es cuando le dan a uno una mala noticia. Las personas se quedan como, no sé si el término es petrificados, congelados, y se ve que se le va el color y siente como que se va a marear, se va a caer con esa noticia que le acaban de dar. Y él dice que ellos se turbaron en gran manera y dijeron, es un fantasma. Y al ver el pánico que los envolvía, Jesús les habló. Ellos no habían todavía entendido que ese era Jesús, pero Jesús les habló. Y les dijo, ¿qué les dijo? Tengan ánimo, yo soy. Y seguramente les recordó Éxodo 33. Dios presentándose ante Moisés y diciéndole, no temas, yo soy, y mi presencia irá contigo. Eso es lo que necesitamos saber. Sea la prueba que sea el lugar a donde Dios nos mueva, que sepamos, Él irá con nosotros. ¿Sabe qué dice Job, capítulo 9, verso 8? ¿Por qué no debían temer? Dice ese texto, porque al descubrir la divinidad de Jesús, Él se convertiría en la fuente de su seguridad. Dice Job, Dios es el que extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Ya había leído ese texto en el Antiguo Testamento? Él extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Y el Salmo 89, 8 y 9 dice, oh Señor, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Y no fue eso lo que hizo Jesús en 2 ocasiones? ¿Qué era entonces lo que debían haber reconocido los discípulos ante estas pruebas? Este definitivamente es Dios. Él es el único que puede caminar sobre las aguas y hablar a la tempestad y hacer que retroceda. Así que, iglesia, conocer sobre el cuidado amoroso de nuestro Dios hace que se disipe la idea de nuestra mente de un Dios pequeño e incapaz de ayudarnos. Hermanos, hay libros excelentes. Este es uno de J. Packer, Conocer a Dios. Si lo tiene, léalo. Si no lo tiene, cómprelo. Obviamente esto no suple o cambia la necesidad que tenemos de leer y leer una y otra vez nuestras Biblias, pero estos son teólogos a los cuales Dios les ha dado un discernimiento especial de entender las doctrinas que están allí en esos textos y que a veces pasamos por alto. Y aquí está la providencia
de Dios. Él decide qué hacer con los que Él ama y cómo hacerlo. Él necesitaba que los discípulos aprendieran una lección y Él decidió que esa era la forma en ese momento de que debían aprender para que su mente no siguiera embotada, su corazón endurecido. Los discípulos debían entender que nunca estuvieron solos, que mientras Jesús oraba, Él sabía qué estaba ocurriendo con ellos. Y eso es la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. No hay lugar donde Dios no esté. Todo lo sabe y todo lo ve. Como dice Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. La omnipresencia de Dios es una de las presunciones más alucinantes de la Escritura. Dios puede manifestar su presencia y poder donde desee, en cualquier lugar y momento, porque al estar en todas partes a la vez, Él ya está ahí. Para concluir, la pregunta es, cuando las tormentas de la vida lleguen y llegarán, ¿qué sucederá contigo? Escucha esta oración. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Las tormentas de la vida nos revelan si el último verso de esta oración es verdad en nuestra vida. Juan Calvino lo dijo así: la verdadera piedad no se distingue de la falsa sino hasta que llega la prueba. Vuelvo y lo repito, la verdadera piedad no se distingue de la falsa sino hasta que llega la prueba. Y llegará. Pero no deberíamos desalentarnos demasiado cuando ocurren cosas inesperadas y desconcertantes, cosas que nos desaniman, que no les hallamos explicación. Deberíamos preguntarnos, ¿qué significan? Cuando usted esté pasando por una prueba, pregúntele, no le diga a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? No, dígale, Señor, ¿qué significa esta prueba? Pues simplemente es Dios en su sabiduría que tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado y que lo que atravesamos tiene ese fin, y es hacernos más a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Por encima de que tengas alimento todos los días, por encima de que tengas dinero y, entre comillas, asegurado tu futuro, Él lo que está haciendo con nosotros todos los días no es que seamos más felices, no es ofrecernos un bienestar y una tranquilidad o una comodidad, es que seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Y hay un mandamiento, que caminemos por los pasos que Él ya nos ha dejado. Y esta multitud no entendía que antes de que pudieran exaltar a Cristo como Rey, Él venía a humillarse y a cargar con el pecado de la humanidad. Antes de la gloria era la cruz. Y los cristianos de ahora queremos gloria sin cruz. Y por eso es que nos cuesta tanto entender que cuando vamos a la cruz significa niéguese a sí mismo. Vacíese de usted para que sea lleno de Dios, porque estamos muy llenos de nosotros mismos. Hay una yolatría, una egolatría aumentada por esta sociedad. Tal vez Dios tenga decidido para tu vida fortalecerte en paciencia o hacer que tengas mejor humor del que tienes hasta ahora. También puede ser que esté trabajando en ti la compasión, la humildad o la mansedumbre, dándonos un poco de práctica adicional en el ejercicio de estas gracias.
bajo condiciones particularmente difíciles. ¿Usted ha oído hablar de John Newton? No de Isaac Newton, de John Newton. Él escribió un himno que a veces hemos cantado aquí, se han cantado durante varios años en las iglesias y es Sublime Gracia. Y él, pasando una prueba, escribió lo siguiente: le pedí al Señor que pudiera crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiera conocer de su salvación y buscar más intensamente su rostro. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica y mediante el poder compulsivo de su amor dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de esto me hizo sentir el mal escondido en mi corazón y permitió que iracundos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. No solo eso, con su propia mano parecía decidido a agravar mi dolor, contrariaba todos los planes honestos que me trazaba, marchitaba mis huertas y me dejaba tendido. Señor, ¿por qué es esto? Gemí tembloroso. ¿Perseguirás a tu gusano hasta la muerte? Es de este modo, contestó el Señor, que yo contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para liberarte de ti mismo y de tu orgullo y para deshacer tus proyectos de gozo terrenal, para que busques en mí el todo para ti. Creo que Dios espera que maduremos en nuestras oraciones y no que esté mal, por favor, no me entienda o malinterprete, pero a veces los grupos de oración simplemente se limitan a: usted puede orar por mi tío que está enfermo, usted puede orar por un familiar que está sin trabajo. Y claro que es lógico y podemos hacerlo, pero cuando nos reunimos cristianos a orar, nuestras oraciones ya deberían estar en un nivel mucho más elevado que simplemente pedir esas cosas simples de la vida. Y quería que tomáramos como ejemplo la misma escritura y al apóstol Pablo en sus oraciones. Y por eso hay que leer tanto la Biblia para poder aprender a cómo orar. En el libro o en la carta a los Efesios dice Pablo: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Imagínate qué oración. Y por aquí va otra. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso sí es una oración. Pero es una oración que transforma mente y corazón. Claro que es legítimo orar porque el Señor supla nuestras necesidades económicas, que no estemos haciendo fuerza a mitad de mes, que Dios nos permita alcanzar muchas cosas que hemos planeado.
Pero hay cosas más maravillosas y más grandes por las cuales orar. Otra de las cosas que puede estar Dios trabajando en nuestras vidas a través de las pruebas es eliminar nuestra tendencia a la autosatisfacción o nuestra negación de la realidad o formas de orgullo y engreimiento no percibidas por nosotros. Tal vez su propósito sea simplemente acercarnos más a Él en una comunión más consciente, porque ocurre a menudo, como lo sabemos todos, que la comunión con el Padre y el Hijo resulta dulce y real, y el gozo cristiano es mayor cuanto más pesada es la cruz. Tristemente, cuando más sufría Israel era cuando más clamaba y se volvía a Dios, pero cuando Dios les rodeaba de paz, les daba un rey que los guiara, se iban pervirtiendo en idolatría. No debemos simplemente saber que la miel es dulce, debemos probarla y disfrutar su sabor. Asimismo es con Dios. No debemos simplemente saber que Dios existe, sino disfrutar de quién es Él. Y las pruebas tienen ese propósito. ¿Cómo deberían ser transformadas nuestras oraciones a la luz de la realidad de quién es Dios? La pregunta no es, y deberíamos hablarlo con los ateos, no es, ¿existe Dios? Sino el Dios que existe, ¿qué nos ha pedido hacer? Y es creer. Creer, y lo cantábamos ahora, creer aunque no le hayamos visto, porque el mundo nos exige evidencias de Jesús. Continuamente se está hablando de un, ¿cómo se llaman los cofres donde depositan los huesos? ¿Un qué? Osario. Que se ha descubierto un osario donde están los huesos de Jesús y donde está la tumba de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que Cristo murió por mi pecado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esa es la verdad de la cual yo me he apropiado hace ya 25 años. Cristo murió por mí para salvarme y Cristo resucitó para ofrecerme vida eterna. Y lo voy a creer hasta el día en que Dios me llame a su presencia. No dudaré, porque así el mundo esté conmocionado, así el mundo esté como vuelto hacia boca arriba, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando aquí. Dios sigue estando en control, porque es su tierra, es su planeta, es su universo y todo está bajo su dominio y bajo su autoridad. Hay cosas que seguramente sí son ataques del diablo debido a nuestra desobediencia, a nuestra pecaminosidad, porque ahí le damos lugar a que el diablo haga lo que quiere en nuestras vidas, pero cuando guardamos nuestro corazón de la impureza, de la maldad, del pecado, Dios nos rodea con su gracia y nos guarda. Y que podamos exclamar durante las pruebas, todas las cosas ayudan a bien a todos los que amamos a Dios, a todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Hace una semana hablábamos de la queja. ¿Por qué en lugar de quejarnos no alabamos y le damos la gloria a Dios? Pero es más fácil quejarnos de lo que no tenemos, de lo que no hemos alcanzado y percibir lo que Dios ya ha hecho en nosotros y lo que está por hacer, porque lo que está por hacer es grandioso, es maravilloso. Y nos tiene a nosotros como testigos de su grandeza y de su poder. ¿Cuál es el milagro más grande que usted ha visto? Hay iglesias que
llevan a cabo mucho durante el servicio es vengan los que están enfermos, vengan los que están endemoniados. Yo quisiera hacer eso en otro momento, no durante el servicio, porque aquí damos es la gloria a Dios y no estamos haciendo un show para que la gente pueda creer. Ay, que este sí le creció el pie, ahora sí creo. Ve que este vino ciego y salió viendo, ahora sí creo. Ese tipo de fe se va a perder en la primera prueba. Pero si yo estoy siendo transformado por el poder del Evangelio, esa decisión que hoy me lleve a creer en Jesús, aún sin haberlo visto, aún sin haber visto lo que conocemos como milagros, esa va a causar una transformación que me llevará a estar consagrado y rendido a Dios por el resto de mi vida. ¿Sabe cuál es el más grande milagro que Dios está haciendo ahora en medio de nosotros? Es cambiar corazones endurecidos. Es traer muertos a vida, muertos espiritualmente a la luz de Cristo. Que esos muertos puedan entender que hay un camino, que hay una verdad y que hay una verdadera vida que vivir aquí en esta tierra y que solo está en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que está orando ahora por nosotros. Él está intercediendo ante el Padre, está a la diestra de Dios. Eso no es lo que dice el credo de los apóstoles. Él nos está mirando, Él nos está guiando hacia donde nos tiene que mover y está permitiendo las pruebas que tengamos que vivir para que cumplamos no nuestro propósito, sino el plan de Dios. Y el plan de Dios es darle a conocer, es que hablemos de Él y que en todo lo que ocurra en nuestra vida busquemos, sea lo que sea la prueba, como Dios, en esto que estoy viviendo, yo puedo glorificar tu nombre. Cierre por un momento sus ojos. Volvemos a decirlo, no porque haya algo místico o algo muy especial en cerrar los ojos, simplemente para que se concentre en lo que acaba de escuchar. Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer con lo que acaba de escuchar? ¿Va a hacer caso omiso o va a responder al llamado de Dios de cree en mí, ten ánimo, no temas, yo soy? El yo soy está aquí. Yo soy el que salva, yo soy el que perdona, yo soy el que derrama gracia, yo soy el que derrama amor, yo soy el que tengo paciencia, yo soy el que salvo pero también castigo, yo soy el que derramo bondades y misericordia pero que también derramo mi ira. Jesús vino a cargar con el pecado para que ese pecado fuera castigado en Él, pero Jesús volverá por segunda vez para castigar al pecador que siguió en su pecado. ¿En qué posición estamos ahora? ¿En el camino de la justicia y de la santidad? ¿O queremos seguir viviendo o caminando por nuestro propio camino? De la autosuficiencia, de la complacencia, siguiendo los ideales de este mundo, de que la verdad es relativa, de que no hay absolutos, de que esa idea de Dios ha sido preconcebida por las religiones en la mente del ser humano ingenuo, cauto, que se deja atrapar por estos cuentos, tal vez de un hombre caminando sobre el agua y ayudando a unos simples pescadores que estaban perdiendo la esperanza de pasar al otro lado. ¿No es acaso nuestra propia vida? ¿No son nuestras circunstancias a veces una barca donde Dios nos pone y nos sacude y donde pareciera que la barca va a romperse y que vamos a quedar en manos del destino o de la suerte? Los cristianos caminamos en fe.
Los supersticiosos apuntan a la suerte. Señor, ayúdanos a comprender que ese Jesús en el que hemos creído es el mismo que se ha revelado en la Escritura. No nuestra idea de un Jesús que se acomoda a lo que yo quiero y a lo que yo deseo. Y cuando eso sucede, terminamos peleando con Dios, porque parecemos niños pataletosos cuando Dios no responde rápido, cuando no responde conforme a mis deseos. Pero a veces no sabemos que nuestros deseos están viciados por el egoísmo, por la envidia, por el orgullo. Aquí vemos en este pasaje de donde Jesús saca a sus discípulos de una multitud que parecía tener la razón. A veces pensamos que si todos lo piensan es que así es. La mayoría no puede estar equivocado. Pero los cristianos no somos la mayoría y por eso nos ven con menosprecio. Pero si la verdad está en Dios, no importa cuántos seamos, podemos ser 10, 20, 40, 50, 100, pero si la verdad está allí, eso es lo más importante. Porque esa verdad nos hace libres de las mentiras, de las fábulas, de esas distorsiones de lo que realmente es el Evangelio y de quién es Dios. Señor bendito, oro por esta iglesia, oro que tu bendición y tu paz esté sobre ella, que seas tú abriendo los corazones endurecidos, cambiándolos, cambiando esas mentes embotadas por un entendimiento real de quién eres tú, Señor, para que prorrumpamos en alabanza, no solo los domingos, sino todos los días. Que no volvamos a decir, no me queda tiempo para adorar a Dios, no me queda tiempo para leer su palabra, no me queda tiempo para ir a la iglesia. Que yo pueda decir, necesito urgentemente sacar ese tiempo con mi Dios, con mi Señor. Lo necesito más que el aire que respiro. Necesito su sabiduría. Necesito entender el tiempo en el que estoy en sus planes. Necesito confiar y descansar más en Él y entregarle todo a Él. Y que Él tome el control, que Él dirija esta barca, que Él sea el capitán, no yo. Que Él sea el que dirija mi vida hacia donde Él sabe que es mejor. Y no deja de ser intimidante soltar el control. Pero hay que hacerlo, porque la realidad es que nunca hemos tenido el control, siempre lo ha tenido Dios. Señor, gracias por abrir nuestros ojos y traer más luz a nuestro entendimiento, porque nuestra mente tal vez hay una oscuridad, pero que a medida que entra la luz, será como el sol del mediodía que resplandecerá. Y cuando resplandezca esa luz en nuestra mente, entenderemos realmente quién eres, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Porque ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha quitado la ceniza y nos ha vestido con ropas reales. Somos hijos del Dios verdadero, del único digno de toda alabanza, como lo leíamos ahora en la carta de Judas. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.
¿Cómo termina este hombre escribiendo una carta cuando luchó tanto con entender que Jesús, que era su hermano medio, era el enviado por Dios? Sus hermanos hubo momentos donde no creyeron en él y lo creyeron un lunático. No sé si en algún momento estuvieron de acuerdo con la multitud. Es mejor hacer morir a este hombre a que una nación entera se pierda. Pero aquí lo vemos escribiendo y reconociendo a ese Jesús con el que él creció, diciéndole: este es mi rey. No debería costarnos tanto aceptar quién es Jesús, pero es nuestro corazón endurecido el que nos hace ver, en lugar de un glorioso Jesús, fantasmas. Y no era noche de fantasmas, era la noche de la manifestación gloriosa de quién era Jesús. Y esas palabras tienen que resonar hasta el día de hoy. No temas, ten ánimo. Yo soy el eterno presente. Yo soy el que nunca cambia.